Buenas tardes, mi nombre es Rafael Dalvano y en este video les voy a hablar un poco sobre mi proyecto de grado que trata del análisis de los aspectos regulatorios de la sustitución del patrono frente a la adquisición forzosa de una entidad de trabajo por parte del Estado venezolano. Como requisito de la entrega del capítulo 1 sobre este tema investigatorio, voy a dar un breve análisis sobre todo el contenido de dicho capítulo. Para empezar, voy a dar un pequeño concepto de lo que es trabajo, de lo que es empleo y de lo que conlleva todo eso, la relación entre el patrono, el empresario y todo lo que se relaciona con lo que es una adquisición forzosa por parte del Estado o parte del ente gubernamental. El trabajo se ha considerado a través de los años como una de las formas más importantes de subsistir del ser humano, obteniendo una serie de beneficios positivos favorables que permiten adquirir los bienes necesarios para la manutención cotidiana y el bienestar general. El trabajo también les da posibilidades a las personas, ya sean hombres o mujeres, a lograr sus sueños, a alcanzar sus metas y sus objetivos de vida. Además de ser una forma natural de expresión, es considerado como el elemento que hace al individuo demostrar acciones, iniciativas de desarrollo, dota de habilidades, logrando con él mismo mejorarlas e inclusive perfeccionarlas para su propio beneficio o el de determinada comunidad. El trabajo hace que el hombre aprenda a vivir con otras personas, con sus deficiencias y a manejar la relación entre lo cotidiano de una persona u otra y saber relacionarse y no ser egoísta y pensar también en la empresa y no solo en sí mismo, claro está. Voy a nombrar aquí una cita del según dice al respecto. Carballo 2010 define la palabra trabajo como un conjunto de actividades relacionadas, el esfuerzo físico o mental realizado por las personas con el conjunto de alcanzar una meta, la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. El trabajo también se puede abordar de varias maneras y con un enfoque en determinadas áreas, como en la economía, la física, la filosofía, la evolución del trabajo, en la historia, etc. Página 78. Partiendo de la definición del autor antes mencionado, surge la necesidad de establecer una forma de proteger el derecho del hombre a gozar una protección o garantía que se enfoque en hacer prevalecer los derechos de cada ser. Posee una vez que decide aplicar las actividades laborales con el objetivo de generar producción y productividad en una entidad empresarial. Es así como surge el derecho laboral a nivel mundial. En relación con lo dicho, el derecho laboral al constituir una especialidad o rama del derecho, está constituido por un conjunto de relaciones jurídicas. Estas involucran la existencia de un sector de vida social dentro de la cual entran en contacto determinadas personas y en el cual el derecho otorga el carácter de categorías jurídicas, normalizándolas y reconociéndole determinados efectos de tipo jurídico. De acuerdo con esto, el derecho laboral surge como una herramienta de protección y mediación entre el individuo que ejecuta la acción del trabajo y el que remunera dicha acción, es decir, el empresario, el dueño, el director, como consecuencia de la obtención de un bien, servicio o producción en pro de sus intereses.
Bueno, en este mismo orden de ideas es importante resaltar que el individuo que remunera la acción del trabajo, el empresario, representa a la empresa, es el cara, el cabecilla, el responsable, que constituye una institución sociolaboral trascendente cuyo papel trascendental en las nuevas tecnologías y tendencias económicas incide en la organización del trabajo. Es por ello que Barrios en el 2010 define la empresa de la siguiente manera: unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tiene objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto hace uso de los factores productivos, trabajo, tierra y capital, en página 95. Partiendo de ello, se puede decir que la empresa es un sistema que con su entorno materializa una idea, una forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes a través de una actividad comercial. De la misma requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación que hacen de sí mismo una entidad o conformación grupal cuyo objetivo primordial es el de cumplir metas en común fijadas en pro del mantenimiento de la misma. Se concreta así la evolución experimentada de la esfera del derecho de trabajo, donde el patrono es el director y la persona física el propietario. Del propietario de la empresa. En este sentido, el concepto de empresa mantiene su plena vigencia en el derecho laboral, principalmente porque el contrato de trabajo se concierta con frecuencia teniendo en cuenta la empresa o el establecimiento, en ocasiones no a la persona. Además, por las relaciones colectivas que surgen entre el empresario y subordinados laborales, o sea, empleados, trabajadores, de ahí que el Código Civil italiano, en su artículo 2094, prefiera antes de la tradicional expresión de patrono y a la más o menos neológica del empleador, la empresa o empresario, que defina como el sujeto de trabajo subordinado a quien se obliga mediante una retribución a colaborar en la empresa prestando su trabajo intelectual, material o bajo la dependencia y dirección del empresario. En este mismo orden de idea señalo que una adquisición forzosa por parte del Estado de algunas empresas o grupos de empresas significó un cambio radical en algunos casos, lejos de ser positivo. Representó el inicio de una serie de conflictos que dejaron en una especie de limbo al trabajador, por cuanto surge de allí la necesidad de saber quién o quiénes serían los responsables de responder por los pasivos laborales generados de las adquisiciones forzosas, y que en mayoría de los casos resultaron pérdidas para el trabajador. Al mismo tiempo que se daban este tipo de circunstancias, aparece otra disyuntiva que el Estado ha debido afrontar, y es que la figura de sustitución del patrono, contemplada en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras del 2012 en lo sucesivo LOT. Según el artículo 66, señalo, existirá sustitución de patrono o patrona cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo o parte de ella a través de cualquier título o de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen relacionándose las labores de la entidad de trabajo aun cuando se produzcan modificaciones. Según esto, se puede afirmar que la figura de sustitución del patrono es viable en los casos en los que existe una transferencia total o parcial de la misma. Esta sustitución genera una especie de vicio legal que pudiera interpretarse con efectos derivados de la transferencia de la propiedad de un patrono a otro,
cuando para el trabajador es una desventaja o problema que resulta en el reclamo de los derechos laborales que puede surgir de dicho intercambio, y los responsables que deben asumir esos pasivos y la forma de responder a las mismas. En referencia a la LOT, establece que la empresa como organización económica productiva es la que va a responder a los pasivos laborales adeudados a favor del trabajador, siendo que el patrono, dicho en otras palabras, sujeto empleador, el que tiene la potestad, de acuerdo a lo referido en la LOT, de ser solidario y responsabilizarse por los pasivos laborales generados de dicha sustitución patronal, bien sea por la vía de la venta total o parcial, producto del cierre derivado del cese de actividades o como consecuencia de una adquisición forzosa. Al respecto, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras establecen lo siguiente. Según el artículo 68, la sustitución del patrono o patrona no afectará las relaciones individuales y colectivas de trabajo existentes. El patrono o la patrona, sustituido o sustituida, será solidaria y responsable con el nuevo patrono o la nueva patrona por las obligaciones derivadas de esta ley, de los contratos individuales, de las convenciones colectivas, los usos y costumbres nacidos en esta sustitución hasta por el término de 5 años. Concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono o la nueva patrona, salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o la patrona sustituida o contra el sustituto o sustituta. Responsabilidad del patrono sustituto o patrona sustituta solo subsistirá en este caso por el término de 5 años, contados a partir de la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme. Siendo así, se entiende además que el patrono, al tener varias empresas y alguna de ellas es adquirida de manera forzosa, y esto no pueda solventar los pasivos laborales, va a surgir a la amplitud del derecho del trabajo una responsabilidad solidaria con el grupo de empresas propiedad del mismo patrono, lo que proviene que el trabajador no pueda quedar en el aire, sino que la empresa, aún con otro dueño, es responsable de todos los pasivos laborales que conlleva la producción económica con sus trabajadores. Sin embargo, la figura en estudio se caracteriza por la permanencia de la fuente de trabajo dedicada a la misma actividad. Cambia únicamente la persona natural o jurídica de un dueño o poseedor que en nombre propio para su provecho prosigue la actividad económica de dicha fuente de trabajo, desarrolla. El anterior titular de la empresa deja de ser patrono de sus trabajadores, aunque continúa ante ellos en un rol jurídicamente distinto de deudor solidario, para responder con el nuevo patrono por las obligaciones nacidas de la ley o los contratos antes de la sustitución, hasta vencerse el término de prescripción legal. En síntesis, la sustitución de patronos es una figura legal, integrada realmente por dos negocios jurídicos autónomos, pero independientemente e inseparables. De un lado, la enajenación de la empresa de un segmento determinado de ella, y de otro, la transmisión entre esas mismas personas, con el consentimiento del trabajador, en este caso concretado intuito. El contrato de trabajo nos señala García en lo siguiente: no